Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el segundo libro de Samuel. En este capítulo 6, versículo, hoy queremos subrayar el versículo 5. Nosotros hablamos de este intento. David intenta llevar el arca a Jerusalén. David convocó a los mejores hombres de Israel, unos 30.000. Después, con toda su gente, se puso en marcha hacia Baalá de Judá para traer de allí el arca de Dios, que lleva el nombre de Yahvé Sebaot, que se sienta sobre querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usá y Ahió, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ahió iba delante del arca. David y todo Israel iban danzando intensamente ante Yahvé y cantando al son de cítaras, arpas, tímpanos, címbalos y trompetas. Al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Usá alargó la mano hacia el arca de Dios y la sujetó. Entonces Yahvé se irritó con Usá. Dios lo hirió en el acto por lo que hizo y murió allí, junto al arca de Dios. David se enfadó porque Yahvé había arremetido contra Usá, y hasta hoy aquel lugar se llama Pérez de Usá. Aquel día David tuvo miedo de Yahvé y dijo: ¿cómo va a venir a mi casa el arca de Yahvé? Y no quiso trasladar el arca de Yahvé a la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, de Gat. El arca de Yahvé permaneció en casa de Obed-edom de Gat durante 3 meses, y Yahvé bendijo a Obed-edom y a toda su familia. Bueno, queridos amigos, como habíamos concluido en el curso anterior, lleva el año de estudio, ya que David, de cierta manera, es él el que quiere transformar Jerusalén. Él es el objetivo. Yo quiero transformar Jerusalén en este centro político, en este centro religioso de Israel. Ya está la unificación de todo Israel. Capítulo 5, Beñan de Upeya de Samaguri, aquí de este libro segundo de Samuel, ¿verdad? Y entonces él mismo va a Balaá, ¿verdad? Que era el nombre de Kiriat Yarim. Y va a buscar el arca. Hasta Abueruñande. Vaya Obitataco Ave, no, vaya Abueruana, centro, Jerusalén. Y entonces, cuando está llevando a Jerusalén, deja un signo de la presencia de Dios entre las tribus para ser legitimada de esta monarquía. Su intención es legitimar su monarquía. Ave, peña de Yara, oín, ave,
Ahora, pues, aquí está el arca, la alianza, Aurero Huerecoin. Ya puede haber el templo para el arca, la alianza. Centralidad, entonces, de Dios. Legitimar así. Legitimar. Pero a través de. Esto también puede pensarse. Aikatuñan de Yaheshaina, el autor sagrado, nos quiere dar a entender muy bien que una vez nosotros queremos legitimar, pero utilizándonos de algo que no nos corresponde. No nos corresponde. Y hemos hablado mucho, ¿verdad? No tendríamos que subrayar demasiado o decir demasiado, pero muchos de nuestros gobiernos, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra vida propia, personal, nosotros queremos legitimar algo que nosotros estamos haciendo, pero que son cosas nuestras. Y debe añadir legitimación, añamos ponerse, tal vez no utilizamos la palabra Dios o no queremos legitimar, entre comillas, con la palabra Dios, o no utilizamos directamente. Pero sin embargo, queridos amigos, nosotros sabemos que de Dios venimos y a Dios volvemos. Y por lo tanto, todo lo que nosotros buscamos o todo lo que nosotros utilizamos para legitimar algo, en el fondo, es ese deseo interior que nosotros tenemos. Añadir a Yeburuaina, y por eso sabemos muy bien que el segundo mandamiento de la ley de Dios, no utilizar el nombre de Dios en falso. Fíjense en estas sectas o en estos protestantes, normalmente quieren legitimar herejías o cosas sin pie ni cabeza porque falta una profundidad, ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, después queremos legitimar con muchas cosas, pero totalmente descabelladas, ¿verdad? Una falsa exégesis, porque no hay luego estudio. Delante de estudiar, entonces, yo puedo ser interpretar muy. Yo digo, usted es libre y usted puede decir todo lo que el Espíritu le inspira. Y eso es mentira, porque la palabra de Dios y la Biblia se escribe dentro de un contexto, dentro de una comunidad, dentro de una eclesía. Peña de había estudiado y nada, lea y nada. No es que sucede así nomás y se escribe porque se escribió. Hoy me apareció un angelito y yo nombré luego y estoy escribiendo porque eso me inspiró. No. Esto, queridos amigos, se está escribiendo sobre una realidad vivida, sobre una historia. Operar con la ñapojera es historia, es la historia. Pero le agregamos de salvación. ¿Por qué? Y porque aquí se está escribiendo, pero siempre con una intencionalidad de que entendamos cuál es el camino y el proceso de esta historia para llegar a una verdadera salvación, es decir, la realización del hombre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos ese descanso como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios,
para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. En cuanto comience el cónclave, esta imagen estará prohibida. Los cardenales no pueden tener contacto con el exterior y mucho menos con la prensa. Solo podrán ir de casa Santa Marta, donde están alojados, hasta la Capilla Sixtina sin poder hablar con nadie. Es una cosa muy buena porque de esta manera no son influenciables por el exterior. No le pueden influenciar en ningún campo, ni para un lado, ni para otro, ni de una manera, ni de otra. No, simplemente el propio cardenal, el Espíritu Santo y lo que la Iglesia, el colegio de cardenales decida, será lo que tenga que salir. Y en la Capilla Sixtina tampoco se debe hablar, algo que sí se permite una vez han terminado las votaciones, por ejemplo, durante las pausas de la comida y de la cena. Quizá entre votación y votación, o una vez que van a comer a Santa Marta, o una vez que salen de la Capilla Sixtina, sí que vuelven a intercambiar decisiones, vuelven a intercambiar opiniones, y eso sí que pueden hacerlo, ¿no? Pero dentro de la Capilla Sixtina solo es pensar, rezar, votar y silencio. Tampoco podrán tener dispositivos electrónicos que puedan servir para comunicarse. De hecho, el Vaticano desactivará en todo su territorio las líneas telefónicas. El objetivo, que el cónclave esté blindado y no se filtre absolutamente nada. No tienen comunicación, no tienen teléfono móvil, no pueden hablar con ellos, ellos están aislados, que bueno, suena así como muy grande, pero no, porque luego realmente pues los últimos, por ejemplo, los últimos cuatro elecciones papales han sido solo de 2-3 días, o sea, no están tanto tiempo aislados. Y siguiendo con lo que no se puede hacer, los cardenales no pueden recibir correspondencia, ver la televisión o leer la prensa. Pero ojo, porque no solo tienen prohibiciones los cardenales, también los limpiadores, médicos, conductores o cocineros, es decir, todos aquellos que tengan contacto directo o indirecto con los purpurados, no podrán decir nada de lo que vean o escuchen. Han tenido además que prestar juramento. Si alguno de ellos rompe las reglas, al igual que los cardenales, el castigo que recibirá es la excomunión. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tengo un regalo que el mismo Dios en esa cruz me lo entregó. Y desde entonces me tiene cuidado. Eres tu madre del Salvador y madre mía, qué bendición el descubrirme que estoy en tus brazos. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú
Soy un llamado, una vocación que la consagro a tu protección. Yo no voy solo, estoy a tu lado. Lo que me pasa, atenta estás, y lo que falta a tu cuenta te das. Vas y le pides por mí el milagro. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mi guía. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandeyaran e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 6, hoy subrayando el versículo 5 del segundo libro de Samuel. David y todo Israel iban danzando intensamente ante Yahvé y cantando al son de cítaras, arpas, tímpanos, címbalos y trompetas. Bueno, eso es lo que nos cuenta entonces, queridos amigos, y vamos a mirar un poco. Este es un deseo de legitimar, decíamos, a Baité más o menos, pero no con las personas idóneas, no con las personas idóneas. Eso nosotros estuvimos viendo cuando leíamos el versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, al estilo de los filisteos, ¿verdad? Decíamos que según la Torá tenían que llevar el arca, los levitas luego en primer lugar, o los sacerdotes, o upiara y yatir, ari, orajana y yatir, ari, sobre el hombro, caminar, llevar. Sin embargo, ellos ya están queriendo innovar y ponen ya sobre un carro nuevo. Le sacan y le
llevan entonces a dónde le llevan. Y le llevan hacia Jerusalén. Pero miren que los que guían el carro son los hijos de Abinadab, Usá y Ahió. Y después en el versículo 4 nos había comentado y decía directamente que Ahió iba delante del arca. Esto queriendo subrayar y queriendo decir, Maviola Ahió, llévala Oñemoijamá bebé al frente del arca. Porque en realidad era el arca la que tendría que ir al frente, como diciendo, Pebe yo hacer a se la añan de Yarain. La she ayapoa tapei sharamo PM guana. Ay shacabe imagina. Pebe yo hacer a secuela Cristi, seguimiento de Jesucristo. Pero aquí en el versículo 5 nos dice una de las cosas que siempre se hacían, ¿verdad? David y todo Israel iban danzando intensamente ante Yahvé, cantando al son de cítaras, arpas, tímpanos, címbalos, trompetas. Eso no hay ningún problema, ¿verdad? Aquí todos nosotros vamos encontrando y vamos viendo que está bien. Hasta ese momento todo va muy bien. Pero aquí, en nuestro contexto histórico, tenemos que mirar. Nos encontramos con este gran traslado del arca hacia la ciudad de Jerusalén. Y debía ser un sentido litúrgico por una parte, por otra parte un sentido glorioso, ¿verdad? Pero parece que tiene muchos errores. Eso es lo que el autor sagrado nos está queriendo indicar. Errores de liturgia, ¿verdad? Pero tenemos que entender bien también lo que es la liturgia. Cosas, manifestaciones, símbolos, signos esenciales que transmiten los valores y los principios de lo que nosotros estamos haciendo. Viendo por aquí, vea la liturgia. Signos, símbolos que te transmiten valores y principios que nosotros estamos viviendo. Si nosotros nos ponemos en toda procesión, ¿verdad? Le ponemos a la cruz, adelante de todo. Ese ya es el primer signo de vida mío. Va a la cruzula tenón de guayna. El que se va abriendo brechas. Entonces estamos diciendo que es lo más importante, ¿verdad? Es el Cristo que abre el camino, el surco. Después vendrá el santo. ¿Pero por qué no es el santo primero? ¿Por qué después el santo? En nuestro caso, ¿verdad? Cristianos. Porque justamente el santo es el que ha seguido a la cruz. Secuela Cristi. Ojo venían de ya de Jaube o la procesión. Ñandego ya ve santo la pues o hago la santo ojo ñande no debe la cruz Jesucristo, seguimos a Jesucristo. Este santo le siguió a Cristo, se ha santificado porque vivió según los mandamientos de Dios. Ojendu veñan yara, ajo vea beguera, a veñane ñañe moía lleva detrás de los santos. Y ahí hay una jerarquía lleva que se va poniendo dentro del pueblo de Dios. Están, dice, los pastores, es decir, los que guían al pueblo. ¿Pero por qué? Porque tienen una obligación esencial y fundamental del seguimiento, imitación siempre. ¿Y los santos quiénes son? Y los santos son personas que llegaron a vivir auténticamente la secuela Christi. Los pastores, los sacerdotes, los obispos que se van detrás, quiere decir que son los que están obligados, pero directamente por su consagración al seguimiento, imitando valores y principios del santo que estamos llevando en procesión. Y así. Y después vienen los otros, ¿entienden? Viene el pueblo. Venimos todos nosotros, el pueblo de Dios, pero siempre siguiendo y diciendo, nosotros estamos peregrinando, pero algo la yaguataya, Becaya, Yasa, por todas partes. Estamos peregrinando para llegar junto a Dios, al cielo. Bueno, esto, queridos amigos, simplemente para que entendamos lo que aquí también, de cierta manera, se nos está presentando como un preludio. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Somos un ejército, el ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad. Una vez más. Ustedes son los
solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandillara Ñe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este viernes 9 de mayo estamos caminando con la gracia, la fuerza del Señor resucitado. Somos hombres resucitados, tercera semana del tiempo pascual. Hoy, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 1 al 20. Saulo, que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres o mujeres. Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le respondió la voz: ahora levántate y entra en la ciudad, allí te dirán qué debes hacer. Los que lo acompañaban quedaron sin palabras, porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Queridos amigos, esta es la conversión, digamos, capítulo 9, Hechos de los Apóstoles de Pablo. Saulo, entonces era pues Jutaína. Todo nombre cambiado por Dios significa conversión. Entonces ñanderera del antiguo, es decir, Saulo, el pecador, el perseguidor, el que no deja en paz al que quiere decir la verdad, pero después le cambia el nombre, es la identidad. En la Biblia encontramos muchos de los profetas y muchos de los personajes bíblicos a quienes el Señor le cambia el nombre. Significa tu propia identidad. Coanga de perseguidor, ahora Paulo será aquel que anuncia el Evangelio de Jesucristo. ¿Veis esa frase tan importante? Ay de mí si no evangelizar. Queridos amigos, esto nos muestra muy bien cuál es el proceso y cuál es el camino de nuestra vida cristiana. Va a ir a Saulo, a Lleva, que está persiguiendo, que pide, aquí dice nada más y nada menos que le pide a el sumo sacerdote para que le dé cartas, permisos para ir a las sinagogas. O ya porque estaban anunciando a Jesucristo, estaban entendiendo que la historia de la salvación se había cumplido ya en la persona de Jesús de Nazaret. Estos seguidores de este tal que se llama Cristo, o se hace llamar el Kyrios, que se hace llamar el ungido. Y de ahí viene nuestro nombre, Cristo, cristianos. Quiere decir, queridos amigos, que nosotros también somos seguidores de Cristo. Pero somos perseguidos y vamos a ser perseguidos. Pero en ese caminar, y aquí está lo más lindo, queridos amigos, es que Pablo encuentra esa luz que proviene de Dios. La luz es la imagen de un despertarse. La luz es la imagen de un darse cuenta de la realidad que está viniendo para Paulo. Así es que, queridos amigos, vamos a pedir también esta gracia, porque desde ese momento uno queda ciego, pero luego cuando Pablo va a la comunidad, es allí donde despertará y se le caerán las escamas, es decir, comenzará a ver cuál es la verdadera buena noticia que Dios ha traído al mundo. Y por eso Pablo se deja tocar y comienza también él a evangelizar. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes.
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros en este capítulo 6, el versículo 5. Y aquí, este versículo del canto, de la alegría, de todo lo que estamos haciendo, ocurre justo antes de una tragedia que vamos a ver enseguida, que va a ser el versículo siguiente, la próxima vamos a estudiar, versículo 6, versículo 7, ya esa de gran tragedia. El pueblo está celebrando. Pero lo estamos haciendo de una manera nuestra. No lo estamos haciendo así como Dios quiere, como la Torá, como la ley prescribía. Es un entusiasmo colectivo, es decir, de todo el pueblo. Estamos 30.000 David, versículo 1. David convocó a los mejores hombres de Israel, unos 30.000. Como cabaité. Y como decíamos, el entusiasmo de la gente, del pueblo, es un entusiasmo sincero. No sustituye la obediencia teológica, pero refleja, queridos amigos, una tensión entre el carisma, lo que nosotros transmitimos, lo que nosotros vivimos, y el carisma, pues algunas veces puede expresar mucho más allá de lo que una institución o una espiritualidad organizada, popular, puede prescribir lo que nos va diciendo. Porque en el fondo, ya tengo niña organizada, sino que todo carisma después poco a poco se va organizando. Y esto también nosotros lo entendemos. Para explicar mejor, nomás hago un paréntesis, ¿verdad? Por ejemplo, en las congregaciones. San Juan Bosco. Siempre todos los santos comienzan a Sarambicue, en el sentido de que ven las necesidades, están preocupados, ¿qué puedo hacer? De aquí para allá, oye por acá, pear, oye por acá, muere. Doy coi fondo, doy coi plata, doy coi peando, doy coi amor, pero ahora comeña came, con amistad con A, que están sin estudio, con amistad con A, hoy copacho que vagabundo, con amistad con A, oye con A, entonces en Boriajú, con amistad con A, ignorante. Entonces, en un sarambicue de ideas, los santos normalmente comienzan y dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Y cómo voy a hacer? Y así de a poquito, Dios le va inspirando y le da la fuerza y ellos comienzan a organizarse. Ahora ya, claro, San Juan Bosco, 1841, comienza su obra. Entonces, en el 2041 ya van a ser 200 años, ¿verdad? Y mientras tanto, ¿cuántos? 180 y tantos años, ¿verdad? 184 años. Y bueno, y eso se va caminando. Pero lo importante, queridos amigos, es encontrar en este caminar que es importante, absolutamente importante, y no podemos dejar de lado la institucionalidad, la institución. Porque el carisma después va entrando y se va ubicando, ¿verdad? Va entrando, se va ubicando y va mirando y encuentra un camino que le ayude a fortalecerse, que le ayude sobre todo a hacer lo que tenía como objetivo. Pero eso te va a ayudar ¿quién? Y la institución. La institución, queridos amigos, está para eso. Ante una necesidad, por ejemplo, yo, presidente de la República, o quien sea, lleva agua, esa, y yo digo, yo quiero solucionar este problema. Diga, tú ibas a con si yo quiero cuál la vez te ve la Imboriajú, donde la lleva. O yo, intendente, me voy, miro. Diga, tú se ve esa con calle ya, con base, con allá, con tu yucuaya, yo vayan de. Vayan a la periferia, ¿verdad? Y así.
Alguna vez enseñamos por agua, ahí en el centro, por ahí, y ahí por ahí te iba, pero en fin. A pesar, o sea, me voy y me doy cuenta de la realidad. Ahí te surge, yo que tengo aquí el poder, quiero hacer, quiero mejorar. Bueno, esa es tu intencionalidad. Pero el asunto es que después, donde hoy de Puruponay lleva los medios o esa institución que te tienen que ayudar. Porque vos con tu carisma o con ese deseo de hacer bien las cosas, la neñón de Catumoy. Entonces ahí está la organización, pero con la institución. Y entonces todas las instituciones tienen que responder a ese carisma, a ese movimiento y a ese deseo. Amiga, tú y entonces acá uno hoy coñacán entonces. Entonces ahí donde se tiene que mover ese engranaje institucional. Pero acá uno ya estábamos cuotas políticas a cada uno. Entonces eso quiere decir que cada uno recola en institución y o mondajama. O muy bien la hipoja o la plata ajeno. Y entonces nunca van a responder esa necesidad que surgió ante el carisma que dijo yo quiero solucionar estos baches aquí de esta ciudad. Nunca. Madre, porque después hay plata. O yo para manejar, después le llevo al asfalto. O yo para estaremos ya a la planillero. Andas en mandar la plata la llevo a lo esencial y fundamental. No sé si me explico, querido amigo. Pero la palabra de Dios es demasiado contundente. Es demasiado clara la palabra de Dios. El asunto es que nosotros dejemos de hacernos ñembo. Porque para lo que vayan en 10. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En la tibieza de su exigua casa y sin darle tregua a la costura, las dos amigas, María Mazzarello y Petronila, hablaban con entusiasmo esa noche invernal de 1863 sobre el futuro de la obra que comenzaban y daban por descontado que allí muchas niñas abandonadas encontrarían un hogar y el camino que las conduciría a los pies de Cristo. Cuando de pronto tocaron la puerta y al abrir, en medio de una gélida ráfaga de lluvia y viento que abarrió la estancia, entraron dos ateridas chiquillas que bañadas en lágrimas les pidieron posada. E inmediatamente María y Petronila les ayudaron a despojarse de sus empapadas ropas, las envolvieron en las únicas mantas que poseían y a continuación se devoraron la poca sopa que tenían reservada para la cena. Una vez satisfechas las niñas les contaron que eran huérfanas de madre y su padre, un vendedor ambulante, había salido de viaje y como ninguna de las vecinas quiso hacerse cargo de ellas, deambularon varios días por el pueblo implorando caridad y cuando estaban a punto de derrumbarse en la calle, empezaron a rezar fervientemente. De pronto se vieron ante ese portón al que llamaron con desgano y al entreabrirse el pórtico se sintieron arrojadas por la fuerza de la ventisca al centro de la habitación. Exultantes de gozo las cuatro oraron en acción de gracias y luego todas conciliaron el sueño, María y Petronila porque su sueño ya era realidad y las pequeñas porque estaban en el hogar soñado. María Domenica Mazzarello, nacida en Mornese, Italia, el 9 de mayo de 1837, formaba parte de una familia campesina que tuvo que trasladarse a Valponasca, una vereda cercana a Mornese, en donde la niña creció ayudando a su padre en las labores del campo con tal fortaleza que superaba en destreza y rendimiento a los hombres que con ella laboraban. Pero sorprendía más el hecho de que María Mazzarello se levantaba muy temprano y a pesar de que los caminos eran intrincados y peligrosos, asistía diariamente a misa y comulgaba en Mornese. Luego era la primera en comenzar la faena agrícola que matizaba con fervientes oraciones.
Dado que no tuvo ningún tipo de educación, María Mazzarello se aprendió de memoria el catecismo y comenzó a catequizar por su cuenta, pero una epidemia de tifus se enseñoreó de Mornese y entre sus víctimas cayó la familia de su tío, a la que cuidó con abnegación y contrajo la enfermedad que por poco le cuesta la vida. Como era lógico, su salud quedó muy mellada, por eso María Mazzarello no pudo volver a trabajar en el campo. Entonces ingresó a la Pía Unión de las Hijas de María Inmaculada, una congregación que atendía a los más desfavorecidos. Al mismo tiempo aprendió costura y sastrería y fundó por su cuenta un taller de costura para niñas pobres que comenzó con las chiquillas abandonadas por su padre el vendedor, y a la par que les enseñaba modistería las catequizaba sutilmente, y en poco tiempo tuvo que conseguir una casa más grande para atender la creciente demanda de las jovencitas que deseaban formarse, con las cuales ella misma aprendió a leer y a escribir. Por aquella época su director espiritual, el padre Pestarino, visitó a don Bosco, que casualmente le daba vueltas a la idea de fundar una congregación femenina que replicara con niñas vulnerables la labor educativa y redentora que él realizaba con los niños abandonados de Turín, y le contó sobre el trabajo que Santa María Mazzarello realizaba en Mornese. Al visitar esa población, don Bosco se convenció de que todo encajaba y que Santa María Mazzarello era la persona idónea para crear y dirigir la comunidad de las Hijas de María Auxiliadora, conocidas hoy como salesianas, a la que fundó el 5 de agosto de 1872 con la aprobación oficial del Papa Pío IX, con Santa María Mazzarello como superiora general, claro. Gracias al tesón, liderazgo, abnegación, ejemplo de oración, ayuno, recursividad y eficiencia administrativa de Santa María Mazzarello, la obra se regó como pólvora porque muchas ciudades reclamaban la presencia de las Hijas de María Auxiliadora, y por eso en solo 10 años alcanzó a establecer 27 colegios en Italia, Francia, Uruguay y Argentina, atendidos estos establecimientos por 200 monjas. Este enorme esfuerzo melló la frágil salud de Santa María Mazzarello y a principios de 1881 le fue diagnosticada una pleuresía que la fue minando hasta que el 14 de mayo murió en olor de santidad a los 44 años en la casa de la congregación en Nisa Monferrato. Actualmente 16.000 hijas de María Auxiliadora orientan más de 1.500 colegios repartidos en 75 países de los 5 continentes. Santa María Mazzarello fue canonizada por el Papa Pío XII en 1951. Por eso hoy, 9 de mayo, día de su festividad, pidámosle a Santa María Mazzarello que nos enseñe a trabajar por y con los jóvenes desorientados. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Primera fumata del cónclave y su color lo dice todo. No es habitual que el Papa salga elegido en la primera votación. De hecho, esta suele ser la votación de tanteo, y aún así, miles de personas acudieron a la plaza, algunos por devoción y otros por curiosidad. A partir del segundo día se suelen perfilar los candidatos principales e incluso se elige al nuevo pontífice. Esto fue lo que sucedió en los cónclaves de Francisco, Benedicto XVI o Juan Pablo I. Horas antes había tenido lugar la solemne entrada de los cardenales electores en la Capilla Sixtina. La procesión inició desde la Capilla Paulina del Palacio Apostólico. Una vez dentro, el cardenal encargado de dirigir el rito, el cardenal Parolin, entonó el himno por excelencia del cónclave, el Veni Creator Spiritus, con el que se pide la asistencia del Espíritu Santo para elegir al sucesor del apóstol Pedro. Veni Creator Spiritus.
A continuación, los 133 cardenales electores, uno por uno, hicieron el juramento con el que se comprometen a guardar secreto durante y después del cónclave, salvo que el nuevo pontífice les permita hablar, y a evitar actuar bajo influencia de personas o grupos externos que quieran dirigir la elección papal. Cuando el último de la fila, el cardenal indio Kovakat, hizo el juramento, el maestro de celebraciones litúrgicas, Monseñor Diego Ravelli, pronunció las famosas palabras: Extra omnes. Y así dio inicio el tercer cónclave del siglo XXI. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañi en Antiguo Testamento. Estamos segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 5. Decía David y todo Israel iban danzando intensamente ante Yahvé y cantando al son de cítaras, arpas, tímpanos, címbalos y trompetas. ¿Verdad? Y este verbo, el shahak, se dice entonces bailar, alegrarse, danzar. O también incluso el shahak. Shahak quiere decir también, queridos amigos, quiere decir también jugar. Y aparece en otros lugares. ¿Saben dónde? Capítulo 32, versículo 6 del Éxodo. Éxodo capítulo 32, versículo 6. Justamente es cuando hay una infidelidad contra Dios. Ya porque venían de Yaraí, queremos el becerro de oro. Y después, shahak. Yayeroku, delante de los robos que hacemos, Yayeroku, Yaha, Yahuá, Yakau, Yapepe, Bebena, porque ya nada la de elección, ya nada pea, ya nada moa. Porque tú ya han votado y también a la gente. A tu ya me han votado y yo, a pea de mover ya ganas. ¿Se dan cuenta, querido hermano? Shahak, Yahuá, Shahak. Entonces, queridos amigos, eso está en hebreo, ¿verdad? Bailaban, jugaban. Es casi como jugar con los intereses de la gente, ¿verdad? Shahak. Y bueno, y continúa, queridos amigos, sobre todo en este capítulo 32 del Éxodo, versículo 6, Israel bailaba alrededor del becerro de oro, que es la mayor infidelidad que se te muestra en toda la Biblia, la mayor infidelidad de la que se te habla es del becerro de oro. Y esto es lo que te quiere transmitir, ¿verdad? Marca así un indicio de juicio, queridos amigos. Una alegría descontrolada. Una alegría que no es esa alegría sana. Pero sabemos que al ser descontrolada está fuera totalmente de la voluntad de Dios. Después aquí nosotros encontramos Lifnei Yahvé, ¿verdad? Lifnei Adonai se pronuncia en realidad. Se escribe Yahvé, Yehová, pero la pronunciación que ellos les daban siempre era Adonai. Adonai quiere decir Señor, de Adón, Adonai. Este es un acto formalmente, queridos amigos, sagrado, pero el uso incorrecto del transporte del arca. Daña transporta por ahí, peña de netalle. Daña japonesa, peña de neta, porque ya tenemos nuestros propios intereses. Ya hemos oído a ver que Agio se puso delante. El arca de la nación es la presencia de Dios, tu pueblo, tu gente. Es a Él el que le vamos a poner por delante, ¿verdad? Donde se manifiesta Dios, el pueblo, la gente, un Dios encarnado en tu pueblo y en tu gente. Pero, peare non debe sea ñemoi, sea la agioina, sea la, sea yabota, sea batata, de non de guaysanan. Y bueno, ¿y qué estás haciendo? Y aquí estás, llevando simplemente, dice, a un acto descontrolado del jugar, del bailar. Es un uso incorrecto de cómo llevar el arca de la alianza.
Y en un carro nuevo, decía, ¿se acuerdan? En vez de llevarlo sobre los hombros, los levitas, los sacerdotes, sin embargo lo llevamos en un carro nuevo. Y así se convierte en una liturgia ilegítima. ¿Qué quiere decir liturgia? Ni que pensarse de tu paope, que esto, que aquello, viñas de ya página. No, liturgia quiere decir cosas del pueblo. Quiere decir que nosotros estamos haciendo una liturgia ilegítima de todo lo que nosotros después vamos organizando y vamos metiendo para nuestro provecho, de acuerdo a nuestros intereses. Por ejemplo, le meto aquí a todo lo que son mis correlivos que me votaron. Esa es una liturgia incorrecta, ilegítima. Porque hemos unos cuantos de partidarios, de planillero. Vea, por ejemplo, hoy imagínate. Ahora, otra liturgia, cosas del pueblo, cosas de la gente, a la que justamente vos estás encargado de organizar y de poner. Y entonces todo lo que tendría que ser a favor de la gente, del pueblo, etc., vos tenés que estar preocupado en una ilegitimidad para poder cubrir tu ilegitimidad. Pues ya tú ya te coges más recursos, donde ella puede más pende, ella puede más peor pan de ellos, ya pan de fondo. Pero ella puede otras cosas más ilegítimas todavía. Rey puro gana plata, rey debe gana pero ella pone amor, rey endeuda pa la gente. Yo no sé, queridos amigos, si nosotros somos tan cortito aquí de mente, que no entendemos estas cosas. Bueno, de la Biblia luego muchas veces la gente piensa que es cualquier otra cosa. Piensa que es, mira, angelito. Mucha gente como dice eso. Pero la Biblia te habla de Dios. La Biblia te habla de los angelitos, padre. Algunos dicen, ¿no entendéis nada? Que es una historia de salvación. Ya está el angelito, pero el angelito no tiene está en el momento en que entere ya popona la yapona. Apeina el reino de Dios. Nosotros somos ahora los constructores del reino de Dios. En la medida en que entendemos esto, si nosotros dejamos de hacer ilegitimidades, evidentemente que nosotros vamos a construir el reino de Dios. Capítulo por capítulo, versículo por versículo. Pero gracias por doña de Villa de Con que sea un dedito de cerebro, la ya calcula mi janguaña, mañana, ya guapilla calcula mañana. Pero sobre todo, dejemos de ser soberbios y sobre todo, ¿verdad? Comencemos a dar pasos concretos. Upea Beñadeña, pues era conversión. Conversiones dice, guapilla calcular, mañana es ella. Ella sí, ella, pues Beñadeña, oye, grande. Bueno, queridos amigos, qué lindo que es todo esto, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios nos llega al corazón, a nuestra propia vida y nos dice, dale, será. Usted puede, dale será allí, dedica tu vida, ánimo, fuerza, tenemos que salir, porque dejo en tus manos ahora la construcción del reino de Dios. Me despido de usted y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.